te molesta, ¿no? Pero sale en directo o va después. En directo. Directo por Facebook y ¿Sabes esto que no va? Cosa. en diferido. Entonces ya va a quedar con el malo. Un diploma y todo, ¿eh? Ay, No, Elena, ahí. bueno, menos mal que lo veo porque lo puse la última palabra en singular en vez de en plural. Y dice, Sí. es blanda, no blanda. Bueno, es que fíjate. Ahí ya le he dado el malo ya también, con el boli ahí blandas. Bueno, os presento a Marta Ceja Sánchez, experta en dirección de recursos humanos, experta en coaching deportivo, no sé si lo he dicho bien, porque yo en inglés, coaching, que es el que me vea va a decir y psicóloga de alto rendimiento, experta en técnica psicológica para el control de estrés. Lleva 25 años trabajando en gestión de personas, bienestar, talento y formación, con y para más de 50 nacionalidades, para una gran diversidad de países de diferentes continentes, para multitud de entidades públicas y privadas, universidades españolas y extranjeras, confederación de empresarios, asociaciones empresariales, fundaciones, hospitales multinacionales, tecnológicas, entidades de economía verde y azul, entre otras. Es licenciada en lingüística con foco en áreas como psicología del lenguaje, psicolingüística, sociolingüística y licenciada en filología inglesa. CEO cofundadora de la empresa de Talent-C, dedicada a la gestión de personas, bienestar y talento a través de la formación de competencias. Formaciones a medida para sectores como la economía azul, sectores marítimo, naval, logístico y portuario, turismo sostenible, como el turismo MICE, ¿no? No sé si lo he dicho bien también. Turismo más. MAIS, vale. Turismo de incentivos laborales y el turismo de bienestar. Sector deportivo, emprendimiento y nómadas digitales, entre otros. Currículum, hay aquí, ¿eh? Madre mía. Bueno, tú estabas, a ti esta entrevista te interesa, ¿no? Porque ella también... ¿A qué me interesa? ¿Por qué? No, hombre, el otro día he dicho, uy, qué interesante la próxima charla, ¿no? Ah, sí, porque le vi un poco y digo, me parece que nos puede enseñar mucho. ¿No? Es Lo que voy a echar ella ahora. fue profe de... Yo de contabilidad. De contabilidad. Bueno, algo tiene que ver. Nada que ver con el tema. Entonces, Bueno, he todo, metido la pata. todo es Pero transversal, todo- ¿eh? Son temas transversales, o sea que tiene que ver con Exactamente. todo. Exacto. Bueno, señorita Marta, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos tanto de identificar las emociones que tenemos cada uno de nosotros, como entender e interpretar las emociones que tienen los demás, ¿no? Aquí habría que diferenciar entre lo que son las capacidades, las habilidades y las competencias, ¿no? Las capacidades, o sea, la capacidad es el potencial que tenemos para hacer algo. Las habilidades es un grado más y sería como, normalmente lo relacionamos con lo que tenemos innato, y las competencias es mucho más consciente, es decir, ahí ya hay mucho más conocimiento, mucha más conciencia de lo que estamos haciendo, formación, etcétera, etcétera. Entonces nos colocaríamos ahí en relación a la inteligencia artificial y las competencias blandas. La inteligencia emocional, además, forma parte de las inteligencias múltiples. Esto es algo que, bueno, que ya hace bastantes décadas en Estados Unidos se desarrolló. Hay un psicólogo y profesor de Harvard que desarrolló lo que son las inteligencias múltiples, y dentro de esas inteligencias múltiples estaba la inteligencia que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos con nosotros mismos, y todo lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? Y eso sería la inteligencia emocional. ¿Y qué son las competencias blandas? Bueno, pues las competencias blandas son las habilidades que tenemos, habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades de comunicación, y que, bueno, realmente todos tenemos, en mayor o menor medida, tenemos más competencias o más habilidades en un sentido o en otro, y bueno, es algo que se puede trabajar, que hablaremos después de ello. Ajá. Entonces, ¿qué relación hay entre inteligencia emocional y las competencias blandas? La inteligencia emocional es la base de las competencias blandas. Si yo trabajo las competencias blandas, ¿vale? Si yo las trabajo, consigo mejorar esa inteligencia emocional, ¿vale? Competencias blandas
podemos hablar de temas de liderazgo, de cómo gestiono equipos, cómo me comunico con otras personas, cómo soy de flexible o me adapto a los cambios. Sería también la gestión de cambio, pensamiento crítico, todo eso tiene que ver con competencias blandas, y si yo las trabajo, mejoro mi inteligencia emocional en general. ¿Y entonces qué importancia tiene la inteligencia emocional y las competencias blandas en la toma de decisiones? ¿En la qué? En la toma de decisiones, pues es muy importante. Bueno, lo voy a explicar con un ejemplo de cómo suelo trabajarlo, ¿no? Yo normalmente en mis experiencias formativas, no hablo de formaciones tal cual, sino hablo de experiencias formativas porque no son formaciones al uso de exposición de contenidos y ya está, ¿no? Sino que se trabaja de una manera vivencial, experiencial, para que realmente tenga sentido y realmente funcione. Pues ahí, al comienzo de esa experiencia formativa, pregunto a los asistentes: ¿cómo vienes hoy? Es sorprendente porque hay muchas personas que no saben decirme cómo vienen. Y les digo: ¿pero vienes triste? ¿Vienes frustrado? ¿Vienes enfadada? ¿Vienes con expectativa? ¿Vienes contenta? ¿Cómo vienes? Y no saben decirme algunas veces ni siquiera una palabra. O sea, no son capaces de identificar cómo están, cómo se sienten o qué emoción tienen. Esto tiene mucha importancia porque al tomar decisiones, porque yo, si estoy tomando las decisiones de una manera totalmente inconsciente, es decir, si yo no sé cómo estoy, yo estoy tomando la decisión de una manera totalmente inconsciente. Hay veces que tengo que tomar una decisión sí o sí en un momento determinado, pero en otras ocasiones yo puedo decidir si la decisión la tomo mañana o pasado. Después te quiero preguntar una cosa. Sí, cuando sí, tú sí, termines. sí. Bueno, o si no. Cuando tú haces esa pregunta, Sí. ¿en qué entorno estás? ¿En que viene a una entrevista de trabajo o es una cosa informal? Porque depende de la pregunta, porque si estás en un entorno de superioridad frente a alguien que quiere conseguir un trabajo, tú tienes miedo y tú no eres capaz de manifestarte. Yo eso es lo que quería un poco que me explique cómo hace esa pregunta. Son en entornos seguros, son en entornos de confianza. De confianza, son vale. Es un contexto de formación, una formación. Están en una formación, y en esa formación en competencia blanda, de inteligencia emocional, y en esas formaciones, antes de empezar, porque claro, en esas medio formaciones de un cursillo o algo así, ¿no? son formaciones experienciales. Vale. Y en esas formaciones, lo primero, hay que ver desde dónde partimos. ¿Y desde dónde partimos? Pues partimos de que hoy vienes enfadado, de que hoy vienes triste, de que hoy vienes contenta, o cómo vienes. Si no sabes cómo vienes, lo que viene detrás va a ser muchísimo más complicado. Entonces, el primer paso es eso, saber cómo vienes para esa toma de decisiones. En esa formación vas a tomar decisiones, pero en esa formación lo que estamos es preparándote para que tú después tomes decisiones de una manera consciente, y tomes decisiones decidiendo realmente qué quieres decir, cómo te vas a comunicar, qué vas a decirle a esa persona, para qué se lo vas a decir, etcétera, etcétera. Entonces, es un primer paso saber cómo estás para tomar decisiones, y además porque también aquí entra un factor que es el pensamiento crítico. Es algo que se desarrolla muy poco. Parece que no conviene que las personas tengamos pensamiento crítico, pero es que es la base para tomar decisiones y para otras cosas más también. Pero yo creo que es que, por lo menos a nosotros que hemos ido a la universidad, lo primero que nos decía que todo es cuestionable, es una de las primeras bases, pero eso era antiguamente. Hoy yo creo que los que van a la universidad no tienen eso, o es la sensación equivocada mía, no lo sé, pero me da la impresión que la gente acepta más las cosas y como te la dan, y no cuestiona. Hoy que tenemos mayor información, internet, podemos contrastar las cosas mucho más con más facilidad que en nuestro tiempo, que era más difícil de contrastarlo. Bueno, antes era más difícil de contrastarlo porque había menos información al alcance. Hoy en día hay más información al alcance, y eso también dificulta en cierto modo, porque al final es un bombardeo de información que no tienes capacidad para estar al tanto de todo. O sea, es imposible hoy en día, ¿no? Pero bueno, aquí entra un tema complicado también de gestionar, que es la gestión de las diferentes generaciones.
cómo se comporta cada generación y bueno, eso sería como otro tema para hablar. Pero ¿tú qué opinas? Que también eso me interesa. ¿Cómo ves, o si puedes comparar, cuál es tu opinión, estas generaciones con las anteriores, si has podido... Tu opinión, claro, porque está claro. Normalmente ahora hay como más extremos. Antes había como más... una media y ahora me estoy encontrando más extremos, tanto para un lado como para otro. ¿Cree que se debe que la gente no sepa expresar una cosa tan básica como son sus sentimientos? ¿Timidez, vergüenza o es que verdaderamente no saben? Bueno, es algo también cultural. El tema de expresar las emociones es un tema cultural y de hecho las nuevas generaciones sí están más capacitadas para expresar sus emociones con mayor libertad. Eso está claro, para nosotros a los niños no podía llorar en las clases, un niño que llorase ya te calificaban de... En fin, que toda esa represión sí hubo en su momento y que hoy día... Pero ahora no. Sí, pero también es la consecuencia de... ¿no? Pero sí que las nuevas generaciones son mucho más abiertas y están muy muy concienciadas en que tienen que trabajar la gestión emocional mucho más. ¿La inteligencia emocional y las competencias blandas se pueden mejorar y desarrollar a lo largo de la vida? Sí, totalmente. Has dicho, es que no te he oído bien. Sí, que si la inteligencia emocional y las competencias blandas se pueden mejorar y desarrollar a lo largo de la vida. Sí, Vale. sí. Sí, totalmente, sí se pueden trabajar y se pueden mejorar. Durante muchos años se ha pensado que no, que eso era innato, o lo tenías o no lo tenías, pero yo creo que esta es una opinión súper conformista y una manera como de proteger y de no querer afrontar nuevos retos, ¿no? Entonces, totalmente sí. Sí puedes trabajarla en experiencia de formación. Las empresas hoy en día están empezando ya llevan unos años algunas, ¿no? Otras están empezando a trabajar todo este tema de la inteligencia emocional en entornos de formación, de experiencia de formación, e incluso las empresas están también haciendo las entrevistas de selección, que preguntabas antes, las entrevistas de selección por competencia, es decir, más allá de la parte técnica, que la parte técnica es algo que tú puedes estudiar y ya está, y es mucho más fácil, toda la parte de las competencias blandas, al hacer la entrevista, es una entrevista más compleja, más profunda, y en la que es mucho más difícil mentir también. Pero hay que saber hacer la entrevista de En por esas competencia. entrevistas rastreáis las cuentas, redes sociales y tal, para que esa es decir, que es mejor en una entrevista no tener ningún antecedente porque si no te... Ese sería el previo. Eso sería hacer un rastreo. Eso sería antes de hacer la entrevista, ¿no? Pero también se quiere ver a la persona, es decir, no solamente la parte profesional, sino cómo es en general. Sí. Y la entrevista por competencia blanda lo que hace es cómo esa persona va a afrontar diferentes situaciones con las que se va a encontrar a lo largo de su trayectoria profesional en esa empresa, cómo lo va a afrontar, ¿no? Sí. Lo digo, por ejemplo, que ahora mismo, si tú tienes un perfil y tú en redes sociales has hecho barbaridades, por ejemplo, machistas, por decir algo, ¿no? O cualquier barbaridad, y cuando tú contrastes dices, este no puede ser ese que está intentando vender una imagen de una persona buena, pacífica, tranquila, y estás viendo que no... Por eso decía antes que en las entrevistas por competencias blandas es mucho más difícil mentir, por el tipo de preguntas que se realizan, las preguntas que se llevan a cabo. No son preguntas técnicas para que tú me vuelvas a leer tu currículum, eso ya lo sé, eso ya lo estoy leyendo yo. No te va a preguntar por tu currículum. Se preguntan otro tipo de cosas y con unas fórmulas a la hora de introducir las preguntas. Entonces se va a basar mucho más en cómo has actuado en diferentes situaciones anteriormente y cómo las vas a afrontar en el futuro. Entonces es mucho más difícil mentir. Me había pensado una cosa, pero no la voy a decir. No, de cómo lo aplicas en tu vida privada. Todo el tema de competencias blandas, pues evidentemente siempre hay algo que trabajar, siempre hay una laguna, siempre, además la vida te pone en situaciones cuando como has superado algo,
pues la vida te pone otra para que superes otra más, ¿no? Entonces, el tema de las competencias blandas se pueden trabajar, sí, evidentemente es un tema difícil de trabajar, hay que poner conciencia en ello para trabajarla, pero es algo a lo largo de toda la vida. O sea, nunca terminas de trabajar las competencias blandas, siempre, porque la vida siempre te va a poner en situaciones en las que tengas que seguir trabajando todas esas competencias blandas. ¿Y el desarrollo de la inteligencia emocional y las competencias blandas deberían ser imprescindibles trabajarlas en la escuela? Totalmente, sí. Como decíamos antes, ¿no? Anteriormente era como culturalmente, ¿no? Y también en España era muy difícil mostrar emociones, ¿no? O te ponían una etiqueta ya por mostrar emociones, o eras de tal manera o de tal otra, ¿no? Se está empezando a trabajar, creo que poco, pero sí que algo ya se está trabajando en los colegios, todo este tema de las competencias blandas, ¿no? Sobre todo con niños pequeños. Esto hace que cuando sean adultos sean mucho más maduros y mucho más maduros emocionalmente. Cuando trabajan las competencias blandas con personas jóvenes, les hacen más maduros. Y cuando trabajas competencias blandas con personas adultas, haces que tengan una mentalidad mucho más flexible, que sepan gestionar mejor los cambios. Al final, hace que tengan una mentalidad más joven, un espíritu más joven, ¿no? Al trabajar esto en los colegios también reduce temas de acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Y los preparas para la vida adulta realmente, ¿no? Creo que todavía hay muchas lagunas en ese sentido, y es algo que debería de ser completamente obligatorio para todas las edades en los colegios y también en los institutos para adolescentes. Perdón que interrumpa aquí. Es que Manu me ha quitado la pregunta que yo te iba a hacer, pero quería apuntar una cosita, y es que nosotros venimos de Canarias, y allí en Canarias a mí me sorprendió porque ellos, me parece que ha sido en cuarto de primaria, tenían una asignatura que se llama Hemocrea, que mi hijo entonces me decía: mamá, qué tontería de asignatura, es que estamos perdiendo el tiempo. Y yo le decía: sí, dice, es que yo preferiría estudiar alemán, estudiar otro que me va a servir. Y yo le decía: mira, ojalá yo en mi colegio hubiera podido estudiar eso que estás haciendo tú, porque de alguna forma el tema de la creatividad, el tema de las emociones, porque al final eso es educación emocional, lo que te va a permitir es identificar eso mismo. Yo le explicaba un poco, y yo, ahora que lo dices el tema de la madurez, pues creo que tienes toda la razón, y yo lo veo en mi hijo. O sea, tiene 15 años y, a ver, es un adolescente, pero hay muchas cosas que a lo mejor sí que tiene que ver el que haya tenido esa asignatura durante 2 o 3 años en el colegio, que haya sabido de alguna forma identificar sus emociones para saberlas gestionar, ¿no? Y verbalizar, ¿no? Y verbalizar también. Y verbalizar, que es muy importante. Es que en este tipo de formaciones lo que hace es que verbalicen esa emoción. A la hora de verbalizar se crea un grado de conciencia muchísimo mayor. Sí. Y luego la pregunta que te hacía Manu es, de alguna forma, todo eso que se aplica a nivel profesional, evidentemente primero hay que trabajarlo a nivel personal. Y yo creo que al final eso es un cambio, vamos a decir, sistémico, que tu cambio hace que cambie todo lo demás. Es decir, tú cambias de alguna forma, y en tu familia, que es a lo mejor lo más próximo que tú tienes, también se ve. O sea, que no solamente a nivel profesional, sino afecta a nivel personal, de tu familia, o sea, en el pilar básico, ¿no? de tus relaciones, ¿no? Contigo mismo y también con la familia. O sea, primero contigo mismo. O sea, claro, cuando te dedicas a trabajar la inteligencia emocional y las competencias blandas, es porque a ti te han hecho vivir todo ese proceso, pero de una manera mucho más profunda para poder dedicarte a esto, ¿no? Y es cierto, ¿no? Primero tienes que liderarte tú para liderar a los demás. Por ejemplo, esto se trabaja mucho en las empresas. Cuando tienen que gestionar a otras personas, o gestionar equipos, o liderar a otros equipos, primero lo que deberían trabajar es liderarse a ellos mismos, autoliderarse a ellos mismos. Eso es el primer paso. Para liderar a los demás, primero liderarse a ellos mismos. Y no es nada fácil. Es difícil autoliderarse, ¿no?
Y tiene mucho que ver con toda esa gestión. La autolideración, ¿qué significa eso? El autoliderazgo. Sí. Hacer cosas que no te atreverías a hacer en un momento dado. Podría ser una de ellas. El autoliderazgo tiene que ver mucho también con gestionar tus propias emociones, el diálogo interno que tienes contigo mismo, cómo te hablas a ti. La persona con la que más hablas a lo largo de tu vida y cada día y cada hora y cada minuto, eres tú. No es el hombre que mira al espejo y dice, qué guapo soy, qué bonito. Eso no es el autoliderazgo, ¿no? Como estás continuamente hablándote, primero tienes que gestionar todo eso. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te lo estás diciendo? ¿De qué manera te lo estás diciendo? Y ahí empieza el autoliderazgo. Y todo eso después se va a ver reflejado en cómo lideras a los demás. Pero primero tienes que pasar por esa fase. Y esa fase es dura. Esa fase es muy difícil, pero si no la haces, no puedes pretender que los demás te vean como referente o no puedes pretender que los demás te vean con liderazgo. Pero en fondo es crear autoconfianza también, ¿no? Está relacionado también... Es que hay mucho de autorreflexión, autoconocimiento, y cuando trabajas la reflexión y el autoconocimiento, después viene la confianza. Que es el último del proceso de la autoridad. Sería una parte más avanzada del proceso, pero primero viene la autorreflexión, el autoconocimiento, y después, es que como tienes mucha información sobre ti, porque te paras a pensar y te paras a reflexionar, al tener mucha información sobre ti, hace que después eso te dé confianza, porque te conoces. Si no te conoces, no puedes tener confianza. Y tú no vas a demostrar confianza a los demás si tú a ti mismo no te conoces y no sabes cómo vas a reaccionar, no sabes qué decisiones vas a tomar. Porque si no te conoces, ¿cómo sabes cómo vas a reaccionar ante diferentes situaciones, ¿no? Y cuando viene toda esa reflexión, tú sabes cómo posiblemente vas a reaccionar ante determinados contextos y determinadas circunstancias. ¿Cómo pueden las empresas o cualquier tipo de entidad u organización fomentar el desarrollo de competencias blandas en sus equipos de trabajo? Una de las, de todos los temas que se pueden trabajar son experiencias de formación. No formaciones tradicionales de exposición o de una persona con un monólogo y contando una historia durante horas, sino experiencias de formación en las que todo el mundo participe, todo el mundo lo haga de una manera vivencial, dando su opinión. Eso sería una de las áreas que se pueden trabajar en las empresas. Otra es por las entrevistas de competencia que hemos hablado antes. Eso sería como un primer paso, pasar por esa entrevista de competencia. Y también temas de feedback. El feedback, esto es un término, se utiliza mucho en inglés, pero bueno, en español sería como el dar y recibir información, pero de una manera constructiva. Si no es constructivo, no es feedback. Sería otra cosa, puede ser una crítica o puede ser otro concepto, pero no es feedback. Y el feedback en las empresas también crea como mucha confusión, ¿no? En algunos casos me han pedido una formación en feedback y la han confundido con la comunicación entre departamentos. Una cosa es la comunicación entre departamentos en una empresa y otra cosa es el feedback, ¿no? El feedback, al final, construyes con una persona hacia dónde quiere ir, qué objetivos quiere conseguir, de qué manera le puedes ayudar para conseguir esos objetivos. Entonces, bueno, hay una cierta metodología en ese trabajo de feedback también. Veo que es una charla muy, muy interesante para mí. Me está recordando la época en que yo estuve en la empresa. Y la empresa, por ejemplo, decía, hay una plaza que no, por ejemplo, en un astillero, en una aeronáutica, un mando intermedio. Y digo yo, bueno, me voy a presentar. Y entonces cuando dice, muy bien, Marta, teníamos una charla con el psicólogo o psicóloga. Y eso es lo que yo quiero decir. Os quiero preguntar. Veo que para mí se me está yendo de los conceptos, se me están yendo. Algunos son nuevos, otros no sé. Pero se me ocurre
también ella una cosa que sí, también me he quedado un poquito, me ha traumatizado, o lo sea. La educación también nos influye. Totalmente. ¿Eso qué quiero decir? Que si yo, dependiendo de la educación que yo he tenido en mi familia, con mi gente, mi trabajo, mis estudios, etcétera, etcétera, yo no soy Antonio, soy Antonio con otro ingrediente, ¿no? Es así. Claro, claro, influye todo, las experiencias que has vivido, la educación que has recibido, todo eso influye en un porcentaje muy alto después en cómo vas a verbalizar esas emociones, totalmente. Y cómo vas a desarrollar esa inteligencia emocional. Sí. Claro, porque ahora mismo el mando intermedio a lo mejor, y se han dado en muchas de las empresas, ¿no? Pero la crítica dice, este hombre, generalmente, ¿no?, el masculino, este hombre no vale para nada, pero vale para mando. Eso es como es. Bueno, es que esa expresión eso se trabaja también mucho, ¿no? Eso de no vale para nada, es que el todo y el nada casi que lo tendríamos que eliminar de nuestro vocabulario, porque todo el mundo tiene algún talento, de alguna manera. Puede ser un tipo de talento, de otro, o puedes tener más facilidad matemática, o verbal, o musical, ¿no?, que se valora mucho en otras culturas, en otros países. En España esa inteligencia musical, por ejemplo, no se valora, pero en otros países y en otras culturas sí. La corporal. Entonces eso de no vale para nada, no me lo creo, ¿no? Y el todo y el nada debería de estar prácticamente prohibido del vocabulario, porque realmente al final, si rascas, está vacío de sentido, está vacío de significado, ¿no? Me ha causado curiosidad el tema del musical. La inteligencia musical. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se valora en otros sitios y de qué manera? Cultural también, es un tema cultural también, sí. Es porque en el fondo trabaja la armonía también, ¿no? Bueno. Aquí, por ejemplo, o sea, es un tema cultural y por tradición, ¿no? Aquí normalmente que se ha valorado, sobre todo la capacidad matemática, la inteligencia matemática, bueno, en todo caso la inteligencia lingüística, pero la inteligencia musical en España, en los colegios... Hay zonas que a lo mejor, por ejemplo, si te vas a la zona de Valencia, pues allí el tema, a nivel cultural, todo el tema musical, pues a lo mejor tiene mucha más relevancia que a lo mejor aquí, ¿no? O sea, depende, o dentro de la misma provincia a lo mejor hay ciudades a las que se le da más importancia y otras que no, ¿no? Sí. Que también un poco quizás... Sí, pero el peso en los colegios tradicionalmente en España ha sido que no se le ha dado importancia, ¿no? Parecía que era una asignatura que no era importante. Entonces, claro, a lo largo de los años esto es lo que debería de ir cambiando. Es que también crea que después haya niños que consideren que no se pueden dedicar a la música, por ejemplo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Me ha recordado lo que habías dicho antes, ¿no? Que una vez recuerdo que una madre me dijo, mis hijas tienen teatro en el colegio. Vaya, dice, ya podrían tener otra asignatura, ¿no? O idiomas, y yo soy defensora de los idiomas totalmente como filóloga, y dice, pero ya podrían tener otra asignatura en lugar de teatro. Y le dije, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si el teatro les ayuda muchísimo a aprender a hablar en público. Claro. Y es una competencia que tampoco se trabaja en España, ¿no? En otros países sí se trabaja muchísimo en cómo hablar en público, pero aquí no. Y el teatro ayuda a que los niños aprendan a hablar en público. Entonces diría que aconsejar, por ejemplo, en un primero, creo que los niños pequeñinos, desde muy pequeñitos, la guardería, ¿no? Por ejemplo, las normativas, es lo que me está diciendo ahora mismo. Yo sé por experiencia que no vale para la música, entre
comillas, pero vale para teatro, o vale para pintura, o vale, no sé, para muchas culturas, o sea, muchas actividades que se podían hacer, ¿no? Lo que pasa es que está muy dirigido a que te dediques a unas determinadas materias. Y cada vez se está dirigiendo más a que se dediquen a ciertos campos, ¿no? Y no a otros. Te quería consultar, porque estamos hablando de las empresas. Y claro, no es lo mismo una gran empresa a una pequeña empresa. Y en España la mayoría de las empresas son pequeñas, que no te van a hacer esa entrevista genial ni nada, ni tan metódica. Entonces yo lo que me estoy encontrando es con alumnos gaditanos que han estado en el extranjero, que tienen un C1, que han estado partiendo lechuga en recepciones de hoteles, vamos, que esos niños hechos a sí mismos, para darnos con un grado, con 3 másteres, que acceden a un trabajo, que le van a pagar 1.000 euros, pero como no lo van a colocar de titular de no sé qué, sino de ayudante de lo que sea, vamos, que se van a llevar 800 euros para su casa. Eso te lo digo sinceramente porque me lo estoy encontrando todos los días. Sí. ¿Y esos chavales qué tienen que hacer? Si es que ya lo han hecho todo. Se conocen debilidades, fortalezas, idiomas. ¿Qué más quiere la empresa de ellos? Claro, cuando viajas al extranjero o cuando viajas a otro sitio, cuando viajas solo, se hace mucho trabajo de esa autorreflexión y ese autoconocimiento. Sirve muchísimo para eso. Es el problema que está ocurriendo de que los jóvenes y las nuevas generaciones se vayan a trabajar a otros países. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, pero ellos se van porque aquí es que si me van a dar con suerte 800 euros, tú dices, ¿qué hago? Para dar clase a lo mejor de la chorrada más grande del mundo. Tú tienes sobretitulación. Sí. O tampoco te quieren. Claro. Y me dicen, ¿qué hago? Digo, pues mira, es que no te cabe otra cosa. O sea, eres funcionario y punto. Te trituras ahí está un temario importante. O bien aquí yo no sé qué puede hacer la juventud que está preparada con ganas y de verdad tú dices, irse otra vez, pero si ya han estado. Emprender. Pero es que tampoco los autónomos tienen mínima No, ayuda, es muy difícil. Pero no solamente los Es que autónomos, no sino tienen, es que hay es una un cultura gremio, antigua. pero bien que se... Es muy difícil, pero las nuevas generaciones Tienes que emprender. están empezando a no querer trabajar para otras personas, Claro. para no trabajar para otras empresas, pero sí quieren trabajar para sí mismos. Sí, pero De si hecho, tienes que pagar 300 y pico, nada más que por darte de alta, y si ganas 1.000 euros, ¿qué pasa? Que te llevas para casa. Entenderme que se lo estamos poniendo muy difícil, ¿eh? A las nuevas pero generaciones. ellos y nosotros también. Bueno, claro, todos, en general, Ellos y todos, nosotros, ¿no? evidentemente. Es muy difícil. Muy difícil. En otros países se fomenta más y se facilita, Sí. y no de palabra, sino de verdad, se facilita el que se creen empresas, y en España, por temas burocráticos, es más complicado que E se creen ideológico empresas. pienso un poquito también, ¿no? ¿El qué? E ideológico un poquito también. Crear empresas. Que está mal visto el ser empresario como algo, como dicen, tú eres el explotador. Y a lo mejor el explotador es una miseria. Un autónomo. Sí, hay conceptos equivocados, Sí, por eso. se han transmitido conceptos equivocados sobre lo que es el emprendimiento, lo que es emprender, qué implica, entonces algo también cultural, totalmente. ¿Qué beneficio tiene entonces dedicar tiempo en trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las competencias blandas? Beneficios, pues tienes beneficios tanto a nivel profesional como a nivel personal. Creas un mejor clima de trabajo, por ejemplo, creas un mejor clima con tus amigos, con tus compañeros, con las personas que te rodean. Entonces, beneficios hay que aprendes a gestionar más tus emociones, que tu relación con los demás mejora, y tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Ese sería algunos de los beneficios que hay, y como decía antes, ¿no? También en los colegios el trabajar la gestión emocional hace que haya pues menos acoso en los colegios, en las empresas que haya menos acoso laboral, todo este tipo de cosas que
que no se le da toda la visibilidad que debería tener, pero que existe. ¿Y cómo la agresividad? ¿Cómo? Porque uno de los conceptos que hay que desechar es la agresividad. ¿Cómo lo detectáis en alguien que tiene posibilidad de ser agresivo? Pues, bueno, es un tema todavía, es una asignatura pendiente, pero bueno, en las empresas se suele dejar como un buzón, hay algunos espacios supuestamente seguros para comunicarlo, pero como digo, todavía es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente porque todavía es difícil, es un tema difícil de demostrar. ¿Pero lo hace con perfiles psicológicos? ¿El No. pasivo reactivo no lo hace con...? Bueno, eso sí se conoce, se sabe, pero bueno, básicamente es unos espacios, buzones para dejar la información, etcétera, etcétera, ¿no? Perdona, a mí me gustaría, si no te importa, que relacionara. Es que me ha venido el tema de la salud. Es decir, sí. cómo se relaciona Sí. el tema de la gestión emocional con la salud, que parece que no tiene nada que ver. Sí, está totalmente relacionado. En las empresas se está trabajando lo que es el salario emocional. El salario emocional tiene mucho que ver con ese clima laboral. Se trabaja ese clima laboral y se fomenta el que haya un buen clima de trabajo, ¿no? En la gestión del bienestar tiene que ver también mucho con incluso talleres de mindfulness, de reconocer tus emociones, de cómo estás, en qué momento te encuentras. Hay revisiones de cómo se encuentra un empleado en una empresa, en los diferentes momentos. Se van trabajando cosas, todavía queda mucho por hacer, muchísimo. Hay que tomar conciencia, mucha más conciencia de la que hay, pero las nuevas generaciones están solicitando y están demandando precisamente que se trabaje toda esta parte de salario emocional y de gestión del bienestar, ¿no? Antes parecía que te lo tragabas todo por trabajar, y bueno, ahora muchas veces me dicen, es que la gente joven no quiere trabajar. Bueno, lo que también están poniendo límites que a lo mejor antes no había, ¿no? Antes no poníamos ningún límite, ahora sí lo están poniendo, y entonces las empresas no están teniendo más remedio que trabajar toda esa parte de gestión del bienestar y gestión del salario emocional en las empresas, porque las nuevas generaciones están pidiendo esos límites porque están valorando mucho su tiempo con su familia y con sus amigos. Están valorando mucho, mucho, mucho su tiempo, ¿no? Antes decíamos, antes de empezar, que eso de que el tiempo no se podía comprar, ¿no? Pues ellos están valorando mucho ese tiempo con su familia y con sus amigos, ¿no? Y antes parecía que no poníamos límites en ese sentido y ahora sí lo están poniendo. Pero ahora cada vez hay más trabajo en casa, las personas se llevan el trabajo a casa. Sí, el teletrabajo. Sí. Mucho, que tampoco crea Sí. un clima de poder conectar con la gente. ¿no? Sí, bueno, lo que está funcionando muy bien es el híbrido. Es decir, ni todo el tiempo teletrabajando, que también hay opciones y hay casos en los que sí los hay. Lo que pasa es que a largo plazo crea un cierto aislamiento social, ¿no? Claro, por eso. Pero el híbrido sí está funcionando muy bien. Es decir, varios días trabajando desde casa, que se trabaja más, tengo que decir. Sí. Hay muchas opiniones de es que desde casa no puede, no, se trabaja muchísimo más y cumplen mucho más los objetivos trabajando los empleados desde casa, pero lo ideal para no perder ese contacto social y para no perder el contacto con los compañeros de trabajo, con los valores de empresa, corporativos, etcétera, etcétera, lo ideal son la modalidad híbrida. Perdona, te digo, con respecto a lo del trabajo telemático en casa, ¿sí? La experiencia que tengo próxima no es extrapolable ni generalizable. Gente que está harto, lleva 25 años trabajando telemáticamente en su casa y desearía, por encima de cualquier cosa así expresado, poder trabajar con gente. Claro, el trabajar con personas. Esta cuestión se está empezando a plantear. Yo creo que tarde, pero se está empezando a plantear. Y yo lo comprendo, porque todo el tiempo, las 6, 8, 10 horas, aunque vayan un par de veces, una vez cada 2 meses a la central de trabajo en Alemania o en donde sea,
pero la mayor parte del tiempo telemático a mí me parece tremendo, pero además me lo están corroborando. Sí, por eso decía que lo ideal es híbrido. Claro. Yo he probado, yo personalmente, todas las opciones. O sea, por circunstancias tuve que estar una temporada bastante larga trabajando, solo teletrabajando. Muchísimos años todos los días yendo a trabajar todos los días completos, desde por la mañana hasta por la noche. Y también he probado la modalidad híbrida. Y yo creo que la más saludable es la híbrida, porque te permite equilibrar con tu vida personal, porque cuando estás todos los días, de lunes a viernes, todos los días, desde por la mañana hasta por la noche, fuera de tu casa, en una oficina, tampoco es saludable, ni te permite tener un equilibrio con tu vida personal, con lo cual lo más favorable es la modalidad híbrida. ¿A las empresas les interesa más esta modalidad? O sea, esto de trabajar en casa. Hay de todo. Tiene sus beneficios y tiene sus desventajas. ¿Qué opinas tú de los turistas digitales, los que van con... ¿Los nómadas digitales? No, nómadas, exactamente, nómadas, Sí, no es turista. los ¿no? nómadas digitales, bueno, yo he tenido la oportunidad de convivir con ellos. Yo en mi época, no hace muchos años, no era digital, porque es que no existía el concepto de digital, ni se podía trabajar de manera digital, pero en cierto modo yo he vivido en muchos países y en cierto modo era nómada, ¿no? Sí. Cada ciertos años, o sea, vivía varios años en diferentes países. Pero el año pasado, recientemente, yo trabajaba temas de nómadas digitales desde hacía ya un tiempo, pero el año pasado, por ejemplo, sí que estuve con ellos y bueno, lo hacen muy bien, se autogestionan muy bien. Realmente ellos al final no se unen para no estar aislados, ¿no? Aunque estén en diferentes países, pero hacen mucha piña, se unen, hacen por coincidir y trabajar en momentos concretos a lo largo del año en el mismo sitio, se conocen entre ellos, de hecho se forman parejas entre ellos, personas de diferentes países, y ahí tienen muy buena conexión socialmente hablando. Además, en el sitio en el que están, les gusta relacionarse con las personas de ese país en el que están o esa ciudad en la que están, ¿no? No les gusta ser turistas, ni viven de una manera como turistas, sino lo que quieren estar es integrados totalmente en la sociedad y de hecho preguntan que qué pueden hacer por la sociedad, por esa sociedad en la que están en ese momento viviendo, ¿no? Y más allá de que entre ellos se unan y se autogestionan muy bien, es decir, yo sé hacer esto, yo aporto esto, la otra persona que sabe hacer lo otro, pues entre ellos se ayudan profesionalmente y colaboran entre ellos, pero más allá de eso es que les gusta estar integrados en la sociedad en la que estén viviendo en ese momento. Eso me parece muy interesante. ¿Qué ocurre con aquellas personas que subestiman la importancia de las competencias blandas? Te puedes encontrar muchísimos casos, ¿no?, que tienen además ideas preconcebidas de lo que es la inteligencia emocional, ideas preconcebidas de lo que son las competencias blandas. Y bueno, normalmente suelen ser personas que no les gusta afrontar ciertas situaciones, que les da miedo conocerse a sí mismos, rehuyen de esas emociones, rehuyen de lo que se encuentran al escarbar en ellos mismos, y normalmente, no siempre, pero suelen ser personas que se esconden, ¿no?, un poco en ese sentimiento de no querer mejorar o sentirse como que quieren el reclamo todo el tiempo, ¿no?, de otras personas, en lugar de trabajar esa inteligencia emocional, en lugar de trabajar esas competencias, que como digo, no es fácil trabajarlas, es difícil, pero normalmente ocurre eso, ¿no? Se adaptan poco a la gestión de los cambios, etcétera, etcétera. Estoy viendo que se parece mucho, ese personaje se parece mucho a lo que antiguamente se decía. Mira el confesor, el director confesor. ¿Se parece o no? Digo yo. No sé qué concepto... No, porque mira, me recuerda a mí que, por ejemplo,
Suelen ser personas que se hacen la víctima normalmente. Eso sí. Se suelen hacer la víctima. Entonces no quieren trabajar esas competencias, no quieren afrontar ese trabajo duro que digo de autoliderarse y suelen reclamar esa atención de otra manera diferente y algunas veces lo consiguen, ¿no? Consiguen lo que quieren de esa manera. En algunos casos funciona el hacerse la víctima. Claro, lo que estoy viendo aquí realmente es un pasado, el presente es el pasado que se ha ido evolucionando y estamos en la época actual. Antes, por ejemplo, no había tantos términos ni había tantos estudios y hoy, sin embargo, sí. Claro, ahí estamos. Sí, sí. Pero bueno, básicamente es eso. No, porque mira, hay una figura que ya que tú me has nombrado de los scouts, pues hay personas en los scouts, quien dice los scouts, yo he nombrado también los talleres, las empresas, etcétera, etcétera. Pues, y dice, y no vale ni para nada. Pero hemos dicho que vamos a eliminar Sí, el tema nada. Para poco, para poco. No vale para nada. Para algunas cosas, pero seguro que se van a hacer otras. Claro. Mira esta, por ejemplo, una figura, y en caso, más que no me acuerdo, Natal Carmen, que con los chiquillos estaba, ¿cómo era la figura? Era una figura altruista, o sea que no cobraban nada. Entonces ha habido aquí términos que han salido de dinero, que sí de cultura, que sí de todas esas cosas. Y digo, bueno, en primer lugar, pues estabas nombrando ahora que hay personas que a lo mejor pues, son muy poquitas cosas. Entonces me casi nada más. Hay un barajuste para mí entender muy importante, ¿sabes? Porque claro, decíamos, nosotros estamos culturizados a los religiosos, ¿no? Y entonces dice, según cómo tú te portes, así pecarás, será más bueno, será menos bueno, será esto. Esta es poquita cosa, ¿no? Claro, es que también el término bueno y malo es algo que hay que redefinir también. Que es bueno y que es malo, porque también puede ser subjetivo. Es otra generalización. Totalmente. Y todas las generalizaciones conducen a la realidad. Exacto. Entonces, una de las primeras cosas que trabaja es lo bueno y lo malo. Las cosas son eso de que sea bueno o malo, pues bueno, es muy discutible también. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Pues depende del uso que le des. Un error en el pegamento puede dar lugar al POSI. Un cuchillo, pues depende del uso que le des, es bueno o malo. Entonces, es que como que empiezas a redefinir todo aquello que te han contado o que has aprendido a lo largo de los años, vuelves a redefinir otra vez todo eso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes hemos hablado, o has hablado tú, el tema de analizar, ¿no? El analizar, el pararte, el pensar, recapacitar cómo eres, pero tendemos mucho a ser autocríticos, es decir, a que en ese conocernos, en la voz esta que tenemos, que como digo yo ahí te habla, tenemos, vamos a decir, esa vocecita de autocrítica negativa. Sí, el diálogo interno que tenemos. Exactamente, efectivamente. Pues es cuando tú empiezas a hablarte, a conocerte y empiezas a ser un poco incisivo contigo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo nos puede ayudar esa inteligencia emocional a de alguna forma esa autocrítica, el hablarnos mal? Tú has hablado antes de cómo nos hablamos, de cómo te criticas a ti mismo, te miras, hay que ver cómo estoy, fíjate que esto no sé cuánto, ¿no? Cada uno su historia, ¿no? ¿Cómo nos ayuda esa inteligencia emocional, ese trabajo que tenemos que hacer interno para de alguna forma parar esa autocrítica y quedarnos con lo positivo, con lo que nos ayuda? Vamos a decir no lo positivo, sino lo que nos ayuda a ser nuestra mejor versión. Es que al trabajar la inteligencia emocional trabajan muchos temas de creencias limitantes también. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no lo puedo hacer, ¿no?
Entonces, evidentemente tiene un efecto directo, el trabajar la inteligencia emocional tiene un efecto directo en aprender a hablarte, ¿no? Y a cómo hablarte para no limitarte tú a ti mismo. O sea, quiere decir que entonces tendremos que coger y decir, bueno, yo quiero ser una persona libre, buena, con todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces me voy a crear una filosofía de vida. Pli, 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 pli. Y no anda, que bueno, ¿cómo vive Pedro? ¿Cómo vive Juan? ¿Cómo vive Luisa? Me convence. Pues coger. Hombre, puedes aprender, al final estás tomando como referencia aspectos de la vida, determinados aspectos de la vida de cada persona, ¿no? Estás observando, te estás observando a ti, estás observando a los demás y al final te quedas con la parte que crees que te da un mayor crecimiento personal de cada una de esas personas. Bueno, tengo una última pregunta. ¿Cómo ves el presente y el futuro de la inteligencia emocional y las competencias blandas? Bueno, pues el futuro, aquí tenemos que introducir otro concepto más, que es el de la inteligencia artificial. Y está muy ligado a las competencias blandas y a la inteligencia emocional. ¿Por qué? La inteligencia artificial nos puede ayudar, no hay que temer a la inteligencia artificial siempre y cuando, volvemos al principio, siempre y cuando tengamos pensamiento crítico y siempre y cuando sepamos tomar decisiones. La inteligencia artificial nos puede dar muchos datos, muchísima información, pero después, ¿cómo gestionamos toda esa información que tenemos? ¿No? ¿Cómo la gestionamos? Pues para gestionarlo de la manera más ética posible, para eso tienes que desarrollar el pensamiento crítico. Y para eso tienes que trabajar muy bien también la toma de decisiones. Si no trabajas eso, posiblemente trabajes de una manera inadecuada con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, al final volvemos al principio de nuevo. Trabajar las competencias blandas y la inteligencia emocional para tener un futuro sostenible con la inteligencia artificial, tanto en tu vida personal como en el trabajo, porque van a venir muchas cosas con la inteligencia artificial y nos estamos quedando solamente con una parte, pero no nos están preparando para convivir y para tomar decisiones con respecto a esa inteligencia artificial. Interesante. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Y cómo nos podemos conocer nuestras limitaciones realmente? ¿Vuestras limitaciones? Bueno, Porque el diálogo interior te nubla. Sí. Pues escuchándote de la manera más amable posible que te puedas escuchar. Es decir, pero primero escucharte, no dejarlo pasar, ¿no? Que lo fácil es decir sí, y que te venga un pensamiento de sí, y dejarlo pasar, y un año, y otro año, y otro año. Y te terminas creyendo lo que te estás diciendo. Entonces, sobre todo pararte y analizar eso que estás pensando. Y convertirlo con unas palabras que puedan ayudarte y que te sirvan para crecer, no para limitarte, sino para que te ayude a avanzar. Es algo, puedes detectar que es algo que tienes que superar o que tienes que avanzar, ¿vale? Preguntarte qué vas a hacer para mejorar eso que te está impidiendo realizar algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo a mi alcance que me pueda ayudar? ¿Qué personas me pueden ayudar? ¿O qué recursos tengo a mi alrededor que me puedan ayudar a superar eso? O a dejar que eso me limite, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo a la inteligencia artificial, sobre todo la generación nuestra. Una cosa desconocida. Has dicho, no nos están preparando, es que no pueden prepararnos. Claro. Estamos viendo un proceso tecnológico. En 20 años hemos evolucionado lo que no hemos evolucionado en 3000. Y esto va más. Es muy No rápido. sabemos a dónde vamos. Entonces, ¿quién nos va a preparar para eso? Si es que no sabemos Yo tengo un programa llamado Brújula Ética para el uso adecuado de la inteligencia artificial. O sea, si yo puedo, créeme que otros podrían ayudar a que trabajemos esa dentro de 5 inteligencia. años no sabemos dónde vamos a estar. O sea, está evolucionando tan rápidamente. O sea, hace 20 años no me podía imaginarlo cómo estaríamos ahora. O sea, me acuerdo del año 80, entonces la
televisión en color, ¿no? Cuando compramos un panel en la televisión en color. ¿Verdad? Todo lo que hemos evolucionado, Internet, las autopistas de la información, o sea, es un cambio tan vertiginoso, es que no tiene nada que ver con lo que ha pasado en los 3.000 años anteriores. Sí, Estamos viviendo un proceso que no sabemos a dónde nos lleva. De hecho, esos momentos tecnológicos es lo que está marcando a cada el que nazca o aparezca una nueva generación. Antes el cambio de una generación a otra era mucho más lento, mucho más despacio, y ahora las generaciones están cambiando y lo que está indicando en qué año, en qué momento se cambia de generación o aparece una nueva generación dentro de la población es los cambios tecnológicos o la venta de un producto tecnológico. La venta de un producto tecnológico está marcando que a partir de ese momento haya una nueva generación. Qué fuerte. Pero de hecho, por ejemplo, cuando salió al mercado el primer teléfono móvil con internet ya, ahí sí hubo una revolución importante. Ahora mismo todos tenemos nuestro teléfono en nuestros pies, nuestras manos, hasta nuestro corazón, si me apura. Y todo el día estamos dándole nuestra agenda, Eso fue una revolución. ¿Y qué? Ha venido, la gente ha entrado, y yo creo que la inteligencia artificial viene para quedarse también. No, es que va a ir Lo que más, tú dices, claro. hay que prepararse, hay que ser Es crítico. que no sabemos a dónde nos queda. Exacto, no es que no sabemos. Pero bueno, tú te metes en un programa, en el GPT, y dices que me quiero ir un fin de semana a Lisboa. ¿Qué? ¿Cómo quieres ¿Qué comer? puedo ver? ¿Dónde como? Pues ahí lo llevas y tú te quedas y dices exactamente lo que yo pensaba, siempre y cuando le vayas metiendo datos. No, y como ha dicho ella, también increíble. tener un poco el pensamiento crítico Claro. de decir, bueno, a ver, me está llevando el GPT, ¿no? a no sé dónde, pero oye, tengo que Yo ver. quiero ir. Y ahora es verdad Claro, pero que... tú ya previamente le has dicho, yo quiero comer más o menos así, Claro, comer... exacto. Pues vale, Sí, pues y tú- luego es verdad que también tenemos la cosa de que tú vas a un sitio y el teléfono móvil te pregunta ¿cómo has estado en este Exacto, sitio? exacto. ¿No? O bueno, puedes Tiene poner información comentarios, sobre ti. información sobre ese sitio donde vas y tú antes de comprar un producto, antes de ir a Ya algún estás sitio, mirando. antes de ir a un Ahora, hotel. también eso nos va dirigiendo al famoso algoritmo, ¿no? Claro. Nos va llevando a un sitio. Por eso que hace falta el pensamiento crítico, porque al final te lo están poniendo, te lo están vendiendo todo de una Exacto, forma, exacto. pero tenemos que discernir un poco. Pero que estamos Que controlados por la quería decir- tecnología totalmente. Que yo creo que hemos ido pasando todas las épocas. Si pensamos y miramos hacia atrás, ha habido cambios tremendos. Bueno, pero al margen de eso, anteayer me sale en mi Google Maps, sin pedirme permiso, una imagen que dice todos los viajes que ha hecho desde el 2006. ¡Hala! Y yo me quedé helado, porque digo, que yo creía que los algoritmos estos no tenían capacidad intuitiva, que no la tienen, pero como me dice todos los viajes, porque estaban además en un mapa con la bolita esa roja que pintan o la... Un registro, al final lo que tiene es un registro de información. Pues tiene tu ubicación y te va Muchísimo. la ubicación del móvil y ya está. Esto es lo que puede dar Y te pavor. das- Mira, yo El estaba en control. clase y la monitora estaba haciendo una pregunta y ha saltado el móvil sola. Había sí, yo no lo toco para nada. Claro. Está funcionando. ¿Cómo puede ser? Yo creo que el temor, a ver, eso que yo tengo tampoco me va la vida en ello, pero de que tengan un control tan exhaustivo de todas las formas de comportamiento que vamos teniendo. De todo. Absolutamente. De todo. Pero nosotros también facilitamos las redes sociales. Cuando tenemos nosotros redes sociales, le estamos dando el feedback ese, le estamos metiendo. Claro, pero si no se lo información. das, ¿qué haces? No te comunicas con los Claro. amigos. Pero es que no con la hace gente. falta. A ver, tú puedes tener algo, pero no tienes por qué tener Facebook, el que esto. Hay gente que tiene de todo. Pues tú puedes mantener una vida social sin necesidad de. Bueno, pero fíjate el Maps. Claro, ¿no? O de Google, Al Maps entras no ahí le a hago, bueno, preguntar. le hago No, el y día que voy a- y que laboralmente para trabajar lo necesitas. Claro, Es que lo necesitas. Por eso, y las cookies. Te puede gustar más o menos redes sociales, puedes meter información personal o no, solamente profesional y solo meter información Hay que seleccionar profesional, mucho. pero Hay que para saber. trabajar es que es Porque una pregunta que yo quiero hacer que me interesa mucho porque tengo 2 nietas te queda. para comérselas.
¿Qué edad tiene? ¿Hasta qué punto? ¿Qué edad tiene? 12 y 10. ¿Hasta qué viven en Suecia? ¿Hasta qué punto se les puede prohibir el uso del teléfono y qué repercusión social tiene a sabiendas de que en Suecia, sorprendentemente, a los 6 años ya tienen todas teléfono? Sí, yo he vivido en países nórdicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No te dejo el teléfono? ¿O sí te dejo el teléfono? ¿O reducir los horarios? Hombre, hay recomendaciones de edad. Hay recomendaciones de edad. De hecho, en Estados Unidos Los que están trabajando allí de informáticos en no les demás, dejan, no les dejan a sus hijos el a partir de teléfono. cierta edad. Es verdad que ya No le dejan con el 12, teléfono. con 10, con 12, sí, pero con límites. Con límites y control, seguimiento, control. Y el control es tanto por el número de horas como tú puedes manejar. Hay aplicaciones en las que tú puedes gestionar dónde entran o dónde dejan de entrar. Y el tiempo que Y tienen el de tiempo uso. que tienen, el tiempo diario. O sea, tienes que poner límite del tiempo que lo pueden usar cada día. Pero eso no Límites se y va lugares. aprendiendo sobre la marcha, a medida que, o sea, no había previamente. Que yo creo que es tan malo echarse 11 horas con el teléfono como cuando era pequeño, 11 horas jugando al futbolismo. O sea, no hay manera. No, la cosa es que haya equilibrio y que los niños, a la vez que van aprendiendo la tecnología porque la van a necesitar, Sí. a la vez salgan al parque, hagan deporte, hagan ejercicio, ahí está la clave. Pero el miedo que tienen sus padres y yo es, sobre todo, esas páginas, esos lugares donde entre los adolescentes se fomenta el suicidio, que no recuerdo los datos, pero ha sido de un incremento el número Sí, y más en Suecia. de suicidios Y sobre todo en Suecia. a través de páginas a las que han seguido los niños, en las que se han... Entonces, ¿cómo se controla eso? No sé. En teoría hay aplicaciones que restringen el uso, que no puedas entrar en ciertas páginas. Lo que pasa es que va tan rápido que van saliendo páginas nuevas que no están registradas o que no las tienen fichadas, que no las pueden, aunque sea el control parental. Es que no llega un punto en que va más rápido que el control que tú puedes tener, ¿no? Hay un par de materias que es la filosofía y la ética digital. Yo no sé si eso lo da el open source y este tipo de cosas. Que yo, por ejemplo, he estudiado un poco ese tema y personalmente cuando te informas sobre ese tipo de cosas, responde a muchas de las preguntas que, por ejemplo, estáis planteando. La ética digital, las Ética y filosofía digital. Sí, me encanta. Y Perdona, nada. pero es que no puedo quitar el sonido. Cuida, ¿verdad? Y bueno, básicamente que yo creo que también si esas áreas a lo mejor se diesen también en el colegio, yo creo que también sería muy importante tanto para los adultos como para los niños, para saber de qué manera, por ejemplo, los programas y las empresas hacen uso de los datos, como por ejemplo que te ha pasado a ti con Google Maps, ¿sabes? Entonces eso es interesante. ¿Qué otras alternativas digitales hay, por ejemplo, a este uso de herramientas? Que hay otras empresas que, por ejemplo, no hacen uso de los datos porque tienen vamos a decirlo entre comillas, un código ético que lo que hacen es que no, por ejemplo, en vez de Google pues podemos usar DuckDuckGo, que es un buscador que no rastrea, por ejemplo, tu información, o no sé. En vez de usar Google, podemos, con todas las herramientas que tienen, hay un montón de herramientas aparte. Por ejemplo, en temas de ofimática se puede usar LibreOffice, ¿no? Que quieras que no, esa información que está también, que usa Google con su paquete ofimático, también quiera que no, están registrando tus cosas. Un par de ejemplos básicos que he puesto. Es decir, pero hay mucha información ahí muy interesante. Con el tema de los sistemas operativos pasa lo mismo. En vez de usar Windows, puedes pasarte a Linux.
Linux, por ejemplo, no hace ningún uso de tus datos, ni te pide datos, ni te... ¿Linux? Lo que pasa es que después hay programas que con Linux no funcionan. Sí, claro. Y bueno, y aparte se crearon y diseñaron las redes sociales sabiendo, lo sabían y lo publicó, o sea, y salió al público sabiendo que iba a traer como consecuencia suicidios, Claro. sabiendo que iba a traer como consecuencia que los jóvenes iban a estar emocionalmente desequilibrados completamente, o sea, eso lo sabían, salió sabiendo que eso iba a ocurrir. Bueno, yo creo que este tema a mí personalmente me parece muy interesante. Bueno, Dime. Eso es Vamos, lo aplausos. que cada vez que tienes a buscar algo, Ah, sí, tienes sí. que asentarlo, pero todo Sí. el tiempo. Ahora que tiene WhatsApp, eso que a que te lleva a gastarte información tuya, ¿no? Lo Pero a tú saber metes una información cosa, sobre la ti. vaina, tú estás viendo tú. A saber información claro, sobre ti. En lo que tú te metes, tus gustos, tus cosas. Entonces, Exactamente. a lo mejor estás buscando una lavadora y de buena primera Te sale el anuncio de la lavadora. Nada más que aparece la mano. Tienes que aceptarlo y por fuerza, si no te deja Verdad. avanzar. Ya nada. simplemente hablando Sí. ya los móviles ya registran ya nuestros propios gustos. Y luego aparte también la cesión de tus datos. Pues Por ejemplo, hoy me ha llamado uno, a ver, yo me llamo Rosa Ana, es decir, donde tú me quieras buscar, aparezco como Rosa Ana. Si tú me llamas Rosana y me llamas a mi móvil, yo supongo que me conoces de algo, ¿no? Claro. Entonces yo hoy he preguntado, mire, me va a disculpar, ¿de dónde ha sacado mis datos? No, es que no sé cuánto, es que la ley, es que usted se ha metido en alguna página, le ha dado a aceptar, y ya Claro, como le ya. ha dado a aceptar no se ve, pero hay una letra Claro. oculta donde dice que está cediendo sus datos a, y me llamaban pues un comercial de Legalita. Claro. Digo, verá, yo no tengo nada en contra tuya, pero ¿de dónde has sacado mis datos? O sea, quiero saberlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también eso es otra información que se va sacando de todas esas No, páginas donde tú y te lo vas que es peor, registrando. hay que saber si el comercial de Legalitas que dice serlo Es de Legalitas, de verdad. Cuidado, Sí, por supuesto. Esa otra. ni un dato, No, por ni un dato. No, ya lo tienes. Ya lo tiene, ya lo tiene. Bueno, pues, Y otra más. Ya lo que deje. tienes. Ya lo Si me disculpáis, lo vamos a dejar aquí. Venga. Vamos a darle un aplauso a Marta. Le vamos a dar su diploma. Y que ha estado muy interesante. La verdad que nos ha gustado mucho la charla. Sí. Sí, además, a mí me ha gustado porque hemos empezado hablando de una cosa, verdad que se ha derivado hacia otro melón, ¿sabes? Pero las conversaciones al final interesantes te llevan a otros